un poco la historia. Tenemos unos minutitos, para unos que... minutitos. ¿Adelanto? Sí, adelante. Adelante con los faroles. Adelantamos. Bueno, yo les decía que venía hoy a contar una historia de un maestro que trabajó en un pequeño pueblo del norte de España entre 1934 y 1936. Vamos a ir un poquito para atrás a la historia, pero lo interesante para dejar planteado simplemente es que este maestro, más allá de esos 2 años de gloria que tuvo en ese pequeño pueblo de campesinos, a partir de 1936 fue olvidado. Fue un maestro desaparecido, pero no solo desaparecido físicamente, sino también borrado de cualquier documento que habilitara o que permitiera recuperar su memoria. Y en el 2010, muy fortuitamente, se recupera la idea de hacer memoria de esta historia de este maestro, y muy fortuitamente porque un geógrafo, un documentalista, se entera de que van a abrir una fosa en Burgos, una fosa de restos comunes de asesinados por la dictadura franquista. Y este documentalista lo que hace es justamente fotografiar el momento de apertura de la fosa, donde los antropólogos, los arqueólogos trabajan. Y cuando estaba cerrando ese trabajo en el que él estaba interesado, porque aparte había supuestamente el cuerpo allí de quien había sido un republicano y presidente del club del Barça de Barcelona, se le acerca un hombre mayor y le dice casi en secreto: aquí está mi maestro. Y ahí se abre una gran historia que les contamos en un ratito, lo dejamos ahí. Muy bien. Qué maravilla. Me intrigó, tengo ganas de escuchar todo el relato. Como siempre, dejamos la intriga. Sofía trayéndonos un pedazo de historia para recordar que han hecho tantos maestros y maestras. Bueno, nos vamos a los primeros avisos. Gracias, Julián. Bueno, y con esta típica música ya sabemos que estamos en presencia de Sofía Dono Rubio con su columna Noticias Educativas de ayer. Estábamos intrigados porque nos había quedado por ahí pendiente una cosita. Contanos. Bueno, ahí les estaba contando que traemos hoy una historia de un gran maestro que fue desaparecido y no solo desaparecido, sino olvidado, ¿no? Un maestro que fue un precursor de algunos métodos que intentaban liberar a niños y niñas. Y este maestro se recupera su memoria y se lo recuerda, como pusimos en el título de la columna de hoy, como el maestro que prometió el mar. Les decía que fortuitamente se encontró, se recupera la historia de este maestro a partir de la apertura de una fosa en España. En el 2010, en España hay muchas fosas con comunes, ¿no? Con asesinados durante la dictadura franquista, y en esta apertura de la fosa, al final, cuando se estaba ya cerrando el trabajo, se acerca a un documentalista, un hombre mayor, y le dice casi susurrando: aquí está mi maestro. Y a partir de allí se recupera una historia potente, una historia que busca, que había buscado la transformación de la realidad de muchos niños y niñas campesinas en un pequeño pueblo que se llama Bañuelos de Bruera, cercano a Burgos. Este maestro se llama Antonio Benaiges, era un joven casi recién graduado en 1934, cuando llega a este pequeño pueblo
en donde es un pueblo donde no había casi calles asfaltadas, o sea, donde no había... Sería como un maestro rural. Un maestro que llega exactamente a un pueblo, un maestro rural. Y se propone que los niños y niñas vayan a la escuela, ¿no? Y que elijan ir a la escuela, que disfruten de ir a la escuela. Y va convocando como a uno, va recorriendo las callecitas del pueblo y convenciendo a muchos de las familias que no consideraban que la escuela podía aportarles algo a sus hijos y que necesitaban a esos hijos para trabajar en el campo, ¿no? Fundamentalmente. Y este maestro había estado en contacto con el método de otro maestro que no sé si ustedes se acordarán, que trajimos también a otra columna de Tejiendo Redes en Noticias Educativas de ayer, que era un maestro francés, Celestin Freinet. Sí, totalmente. ¿Se acuerdan? Sí. Ojalá la audiencia también. Celestin Freinet genera justamente una cooperativa de maestros. ¡Qué precursor! No. ¡Qué precursor! ¡Qué tremendo! Tremendos. Y además el año, ¿no? 1934. 1934, sí. Entonces, una de las primeras cosas que hace es... hay dos elementos como muy fuertes. Perdón, Sofi, no te olvides que tenemos el audio, ¿eh? Sí, ahí vamos, vamos. Tenemos entonces dos elementos, ¿no? Centrales que él llega a la escuela y dos decisiones que toma. Una es fuerte simbólicamente, sobre todo en España, que es retirar el crucifijo que había en la escuela. Baja el crucifijo y se enfrenta con el párroco del pueblo porque le dice que el crucifijo es para la iglesia y que la escuela tiene que incorporar otro tipo de formas de pensar y de hacer, que él respeta la religión, pero que esa es su escuela y que ahí él va a trabajar desde una mirada no dogmática. Va a empezar a ser creativo, a dejar pensar a los niños, y la otra decisión que toma importante es llevar la imprenta a la escuela. Llevar la imprenta implicaba llevar una técnica de Freinet para que los chicos pudieran aprender a leer y a escribir de un modo innovador, donde esa escritura y esa lectura no fuera para el maestro, para que el maestro corrigiera y sancionara errores, sino que fuera para la circulación de esos saberes que producían los niños a partir de sus propios intereses vitales. Y estos intereses vitales, ¿cómo se recuperaban? El maestro llevaba a recorrer el mundo, que en ese caso era chiquitito, que era recorrer el pueblo, ¿no? Conocerlo desde la propia experiencia. Y ahí los niños se fueron como convirtiendo en cronistas. Adri, Dani, la audiencia, ¿no? ¡Qué maravilloso! De ese pueblo. Y empezaron a conocer y a contar cómo trabajaban los campesinos, cuáles eran sus problemas, cómo estaba repartida la tierra en ese pueblo, cuáles eran las desigualdades que veían, cómo era la geografía de ese pueblo y qué posibilitaba y qué impedía. Y en ese reconocimiento también empezaron a ver qué no conocían. Y saben que entre las cosas que no conocían, pongo puntos suspensivos y escuchamos el audio. Dale. El mar, son de los niños que no lo han visto nunca. Enero 1936, Escuela Nacional Mixta de Bañuelos de Burgos. El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir porque tengo miedo que me voy a ahogar. Lucía Carranza. El mar será muy ancho, hondo y largo.
muy grande. El mar es donde cogen los zapateros y toda la merluza. Y es por donde andan los barcos. En el mar habrá más agua que toda la tierra, que yo he visto. El agua estará muy caliente en las orillas, debe ser piedra, porque si no se lo tiene que llevar. Severino Díez. El mar será bastante ancho y largo, será muy hondo. En el mar se criarán zapateros, peces. Helado 10. El mar será muy hondo, será de hondo como 2 veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura. Baldomero Sáez. El mar será muy ancho. Bueno, acá este audio, ¿de qué año es? Este audio es de 1935 y el maestro ¿Cómo lo recuperaste? Lo graba con un gramófono, que era la tecnología que lleva la escuela. En ese momento. ¿No? Entre las grandes innovaciones, este maestro lleva tecnología de punta en 1934 y 35, la imprenta y el gramófono. Y los chicos, lo que ustedes escuchaban así a media voz, porque era bueno, si es una grabación de 1934, se escucha bastante bien. Una maravilla. Bastante bien, ¿no? Y gracias a Julián, que anduvo ahí haciéndole una performance al audio. Tal cual. Bueno, el maestro descubre que estos niños, en sus indagaciones, en sus paseos por el pueblo, no conocían el mar. Y una de las cosas que les promete, por eso se llama, lo recupera la memoria histórica como el maestro que prometió el mar, es que los va a llevar a conocer el mar, los va a sacar del pueblo. Pero primero quiere indagar cómo se imaginan ese mar que los chicos no conocen. Un precursor, indagaba las ideas previas de los niños. Exactamente, ¿no? Y entonces los invita a escribir en un cuaderno, y esta es la gran fuente que se recupera a partir de este hombre mayor que les contaba, que le susurra al oído al geógrafo, al documentalista, que ahí en esa fosa estaba su maestro. Recupera su cuaderno impreso, donde todos los compañeros habían escrito cómo se imaginaban ese mar que no conocían. ¿Y lo recupera de dónde o cómo, Sofía? Bueno, lo recuperan porque en realidad, a ver, acá está lo potente, digamos, a nivel histórico y para pensar el presente de esta historia, más allá de lo anecdótico, que tiene que ver con que este maestro, apenas llegan los falangistas a invadir, digamos, el pueblo y a apropiarse del gobierno legítimo de la República, el maestro desaparece. Y yo les decía, desaparece físicamente, el maestro lo asesinan, pero además borran su historia. O sea, no permiten que quede ningún rastro de todo esto que había sucedido en ese pueblo durante esos años. Y lo que aparece en el Archivo General de la Administración de qué sucedió con este maestro, simplemente decía que, les leo textual, se podía leer que el alcalde, el cura párroco y los vecinos dicen que el comportamiento de este maestro era antipatriótico, antisocial y mal visto por todo el mundo, y por consiguiente se le da baja definitiva en el escalafón y separación definitiva de su plaza como maestro. Lo que queda, digamos, documentado en la historia oficial es que este maestro era un maestro antipatriótico y que tenía comportamientos
desafortunados, comportamientos que no correspondían con las buenas costumbres, y que, hacía cosas que no correspondían con esos niños. Y esas cosas que no correspondían era justamente hacerles pensar en la posibilidad de ser protagonistas de su mundo, en participar activamente de la vida de su pueblo, y en la posibilidad de transformar también, ¿no? Y también me parece que estaba plantando, perdón esta interrupción, estaba plantando la posibilidad de que cada uno pudiera pensar en su propio futuro, me parece. Exacto, exactamente, ¿sí? Que pudiera pensar, que pudiera expresarse libremente, y esto a las derechas les da, o sea, tienen claro, ¿no?, lo que significa esto, lo que significaban estos maestros, que eran, o en ese momento, ¿no?, la punta de lanza del Estado republicano y laico, y la vida de entrada hacia el progreso, hacia la modernidad. Y obviamente a estos sectores esto no le gusta en lo más mínimo. Y hacia la libertad bien entendida. Exactamente. Hacia la libertad bien entendida. Este maestro, además, era un maestro militante, claramente, ¿no? Era un maestro militante, escribía en una revista que se llamaba Colaboración, donde escribían todos los maestros que tenían, ¿no?, esta impronta progresista, republicana. Y les leo un fragmento muy cortito de uno de sus artículos publicados en 1935, donde él dice: la imprenta en la escuela es una aventura. Libera al niño de su peor enemigo, el maestro. Hablo en serio. Al maestro cumple demostrar lo contrario. Esto es, que educa. El niño tiene una personalidad, tiene valores propios y característicos. Educar ha de ser algo que respete estos valores y no que los falsee o los reduzca. Bueno, esto le cuesta la vida en 1936 a Antonio Benaiges, y no solamente la vida, sino, los historiadores de la educación en España plantearon muchas veces esto, ¿no?, que estos maestros no solo fueron desaparecidos, sino que también fue borrada su historia, y en la historia oficial aparecen como maestros con valores impropios para la educación, ¿no? Y me parecía interesante traer esta historia en estos días, que un poco aparece esto, ¿no?, la censura de libros, y un poco el argumento es bastante similar, ¿no?, salvando los años y sin querer hacer falsas anacronías, pero realmente si nos ponemos a pensar en estos libros que están siendo o queriendo ser censurados, en realidad lo que les traen a esos estudiantes de la provincia de Buenos Aires, en este caso, es la posibilidad de reconocerse, de reconocer sus vidas, y no es en realidad el contenido sexual lo que los escandaliza a los representantes de la derecha, sino justamente esta posibilidad de objetivar esas realidades, de pensarlas y de tener la posibilidad de transformarlas. Es que yo creo, y con esto ya cerramos, pero no te vayas porque estamos también en conversatorio con Pablo Buchbinder, que se va a sumar enseguida. Creo que también en el intento de censurar hay una cuestión dogmática, ¿no? Porque por un lado uno quiere ayudar a que cada uno piense libremente, tenga posibilidad de autocrítica, y del otro lado le estás negando la posibilidad de que esto lo pueda hacer. O sea que también es dogmático censurar. No sé si se comprende lo que quiero significar con esto. Pero bueno, vamos a seguir pensando, vamos a seguir charlando, si te parece, Sofía. Vamos a una tanda publicitaria. ¿Me querías decir algo más? No, simplemente esto, ¿no? Y cómo de nuevo, ¿no?, los argumentos son unos y en realidad esconden otros principios, otras formas de pensar que no se explicitan, ¿no? Bueno, vamos a una tanda entonces y volvemos. Volvemos a la universidad.
ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Bueno, estamos escuchando la canción El Legado, una canción que hace un homenaje a la educación. Y Sofía, mira, te voy a dejar para que presentes a este invitado, Pablo Buchbinder, y nos cuentes que es profesor titular ordinario del programa de historia, de la cátedra Historia de la Educación y algunas cositas más. Te dejo para que lo presentes. Buenos días, Pablo. Un gusto enorme tenerte hoy en Tejiendo Redes. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No nos alcanzó decir, 32 páginas de currículum, era muy difícil reducirlo, te digo. Claro. Así que bueno, temerosos dijimos 2 o 3 cositas nomás. Bueno, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo andás? Bueno, estamos con Pablo Buchbinder. Pablo es doctor en Historia, es profesor regular de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y fundamentalmente para nosotros, para esta columna, es el titular de nuestra cátedra de Historia Social General de la Educación, y es investigador en CONICET, especialista en temas de historia y actualidad universitaria. Así que vamos a conversar con él sobre, bueno, cómo sigue nuestra situación universitaria. Para quienes creemos que la educación es un puntal de transformación y de posibilidades para todos y todas. Pablo, ¿querés empezar contando un poquito cómo venimos este duro año que transitamos? Como decís, ha sido un año muy duro para las universidades, ha sido un año marcado por el conflicto. Ese conflicto, uno podría decir, tiene una faz presupuestaria, pero en verdad es un conflicto profundamente ideológico también. Las universidades y los universitarios en general, pero no solamente los universitarios, como vos contabas recién, en relación a los problemas que se vivieron en la provincia de Buenos Aires, y si uno mira también muchas áreas de la cultura y también de la ciencia, ¿no? El sistema científico-tecnológico, hemos vivido un año muy difícil. Hemos vivido un año muy difícil en parte por restricciones presupuestarias que se aplicaron desde el 10 de diciembre, ¿no? Desde el inicio del gobierno de Milei, y se han agudizado a lo largo del año, ¿no? Nosotros calculamos aproximadamente, se calcula que los salarios universitarios han descendido al día de hoy más de 20% en relación al nivel que tenían en el mes de noviembre. Algo similar pasa con los salarios del sistema científico-tecnológico, además de los problemas presupuestarios, ¿no? Obviamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con equipamiento, becas, subsidios de investigación. Y esto es lo que dio lugar a una protesta, dio lugar a un conjunto de movilizaciones impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, por las universidades en particular, con el apoyo del movimiento estudiantil, con un trasfondo público que tiene que ver con un ataque a las universidades que, como yo decía recién, es profundamente ideológico, ¿no? Se nos acusa de no malgastar el dinero público, de ser ineficientes, de no querer ser auditados, de adoctrinar, es decir, son acusaciones que vienen obviamente desde ámbitos oficiales, que tienen una expresión mediática muy clara también. Y bueno, esto dio lugar a todo un movimiento de protesta que se expresó al menos en 2 marchas multitudinarias y que después se expresó en clases públicas. Y bueno, no parecería que el conflicto vaya a amainar el año que viene, ¿no? Si uno mira las discusiones que hay hoy sobre el presupuesto universitario, daría la impresión que la situación va a ser, en principio, si uno mira el presupuesto, todavía peor. Hay algunas discusiones, pero hay algunos especialistas que dicen que es cerca de un 34% menos lo que efectivamente se va a recibir en relación a finales del año 2023. Y bueno, todavía estamos en esa discusión, pero
Bueno, como suele suceder muchas veces con los conflictos universitarios, los conflictos se van, a medida que va terminando el año, se van de alguna manera amortiguando, porque viene la época de exámenes y, digamos, y la época de receso, pero lo que uno podría en principio avisorar para los próximos meses del año que viene, yo diría en principio es un recrudecimiento del conflicto, ¿no? Hablo en perspectiva un poco histórica, ¿no? O sea, haciendo un poquito de historia reciente, ¿cómo ves esta situación respecto de otros momentos en que la universidad ha sido por ahí atacada o no considerada, ¿no? Como uno de los ejes de la política educativa pública. Sí, yo diría, a ver, me parece que este es un momento inédito cuando uno lo mira en relación a los 40 años de democracia, ¿no? Lo mira desde el año 1983. Me parece que es un fenómeno nuevo. También tendríamos que entender que, digamos, estamos dentro de un fenómeno global, ¿no? Es decir, este fenómeno de las nuevas derechas y el ataque a lo público en general, el ataque al Estado, digo, es parte de un fenómeno más general, que, digamos, después uno puede discutir muchas cuestiones que tienen que ver con temas de la situación de las universidades, de políticas universitarias. Hay mucha bibliografía sobre eso, pero yo diría que en este sentido, cuando uno lo mira en relación a los últimos 40 años, es un momento inédito. Inédito, yo diría, por el nivel... También por el nivel de agresión, ¿no? Ahora, si vos te pones a mirar un poco, digamos, y examinar qué es lo que pasó en los últimos 40 años en la Argentina, el número de estudiantes universitarios prácticamente, casi uno podría decir, se quintuplicó desde el año 1983 para acá, ¿no? Nosotros tenemos, si bien hay algunas discusiones todavía, incluso con relación a las estadísticas universitarias, tenemos aproximadamente 2.400.000, 2,5 millones de estudiantes universitarios, sobre una población de 47 millones de habitantes. Había cerca de 420.000 estudiantes universitarios en 1983, cerca de 27 millones de habitantes. ¿Sí? Mientras la población no llegó a duplicarse, el número de estudiantes universitarios se multiplicó prácticamente por 5. Y esto fue por la construcción de un sistema basado fundamentalmente en el ingreso directo, el ingreso restricto y la gratuidad, ¿no? Que es algo que se recuperó, bueno, que ya ha tenido idas y vueltas, como se sabe, pero la dictadura había impuesto sistemas muy restrictivos para acceder a la universidad. Pero desde 1983 esas políticas fueron, quizás con sus matices, pero fueron políticas permanentes, ¿no? También la creación de nuevas universidades, que en parte uno puede decir había cerca de 27 universidades públicas, hoy hay prácticamente más de 60, ¿no? También tuvo un papel importante en ese proceso, que uno podría decir es un proceso en líneas generales de inclusión, más allá del hecho de que uno puede también reconocer, digamos, distintos tipos de problemas. Ahora, algunos colegas me han dicho, me han comentado, bueno, ¿cómo se parece esto? Si esto se parece a algo a lo que pasó con los 90, donde también hubo cierto nivel de conflictividad. Pero yo diría es completamente distinto, ¿no? Es decir, en los 90 hubo un proyecto de transformación del sistema, que uno podría discutir, hay algunas cuestiones de la Ley de Educación Superior que se sancionaron ese año, podría incluso hoy observar algunas cuestiones, discutirlas, pero había un plan de transformación del sistema. Esto se parece más a casi un plan de destrucción, podríamos decirlo así, más que un plan de, digamos, de reconversión de transformación del sistema. Porque, yo digo, cuando uno mira los niveles de conflicto durante esos años, efectivamente han existido. Hubo conflictos graves por problemas salariales a finales de los 80, hubo conflictos por la política universitaria de los 90, que fue resistida también de alguna manera, es decir, las manifestaciones contra la Ley de Educación Superior fueron importantes, y después hubo también en tiempos de Menem, al final del gobierno de Menem, también por cuestiones presupuestarias. Hubo... Y ahí teníamos a Cavallo mandando a los investigadores, ¿no?, a lavar los platos. Exactamente, que esos fueron conflictos, digo, específicos, se dieron también durante unos años con López Murphy también, digamos, obviamente, y después también durante el gobierno de Macri, ¿no? Pero en líneas generales uno podría decir hubo un intento de dar distintos tipos de respuestas, más allá, digamos, de esas coyunturas, pero esto es inédito por la profundidad de la caída, del deterioro salarial. Pablo, te tenemos que interrumpir un minutito, vienen unos avisos cortitos y volvemos.
Bueno, estábamos conversando con Pablo y con Sofía, con Pablo Buchbinder. Acá Daniel quiere decirte algo, Pablo. Quiero hacerte un comentario, agradecerte la presencia, y me parece que tendríamos que hacer un programa especial contigo para hablar de toda esta problemática. Así que en algún momento te convocaremos para poder profundizar. Si tiene tiempo y se puede organizar. No, con mucho gusto. El otro día yo estaba comentando con algunos colegas que me estaban preguntando cómo seguir, y me parece que una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer desde la universidad, yo diría, desde el sistema científico-tecnológico también, me parece que es tratar de explicar qué es lo que hace, qué es lo que hacemos, cómo funciona nuestro sistema, claro cómo que sí. evaluamos, claro. Nosotros tenemos un sistema de auditoría, obviamente en la universidad, rigurosos. Todos los que administramos subsidios o hemos administrado recursos en algún momento sabemos la rigurosidad con la que tiene ese sistema, pero también tenemos sistemas, tanto en la universidad como en el sistema científico-tecnológico, rigurosos de control académico. Cómo nos evalúan los trabajos, cómo los trabajos son juzgados por los pares, cuáles son los mecanismos a través de los cuales ingresa el sistema científico-tecnológico, por el cual hemos tenido ataques, yo diría, tan agresivos como los que se han vivido también sobre el sistema universitario, ¿no? Entonces, me parece que ese trabajo de explicar públicamente qué es lo que hacemos. Por supuesto. Es importantísimo aclararle a la audiencia todas estas cosas. Es importantísimo conocer qué pasa en esos espacios donde uno no tiene la posibilidad de conocer la cocina, digamos, de lo que está pasando en las universidades, más allá de las clases teóricas y de lo que le pasa al alumnado. Eso es muy interesante. Primero porque todos aprendemos, y después porque conocemos algo que es nuestro, que es nuestra universidad. Aparte, una manera de poder defenderlo con más ahínco es conocerlo. Por supuesto, también. tener más herramientas. Exactamente, es un problema de desinformación desde las esferas del gobierno, incluso a veces piensan desde las cosas que dice el vocero presidencial, es decir, sin conocer en realidad desconociendo cuáles son los mecanismos a través de los cuales este sistema funciona, se financia, se evalúa. Se sostiene, ¿verdad? Se hace sustentable. Pablo, en los últimos días hubo un ataque especial, digamos, ¿no? A CONICET y algunos trabajos específicamente que han sido citados, cosa también tremenda, inédita, ¿no? Tomar nombres de investigadores y sus investigaciones y un poco defenestrarlas públicamente. ¿Querés contar algo de eso? No, sí, es gravísimo. Fue una intervención que hizo el vocero presidencial, mencionando también a grupos de investigadores, creo que un grupo de investigadores de la Universidad de Rosario. Es gravísimo por lo que implica hacerlo desde las esferas, desde el lugar en el que se hace, ¿no? Desde el lugar de poder. Antes habían existido también otras decisiones de ese mismo tipo que se hicieron públicas vinculadas con los títulos de los trabajos, ¿no? Y me estaba refiriendo a eso cuando estábamos hablando recién, digamos, de cuáles son los mecanismos a través de los que los científicos solemos evaluar y juzgar un trabajo, ¿no? Es decir, los trabajos son evaluados por pares, tienen todo un registro de lugares donde son publicados, digamos, que establecen mecanismos de control, y en líneas generales en CONICET los que obtienen un subsidio para poder realizar este tipo de trabajo, por un trabajo arqueológico que se estaba haciendo, que es uno de los que fue expuesto, ¿no? Digamos, pasa por distintas instancias de evaluación antes de ser aprobado y antes de que se autorice la puesta en marcha del trabajo de campo y bueno, y lo mismo pasa con los resultados, ¿no? Entonces, tomar un dato aislado, tomar un título, los trabajos no se juzgan por títulos, ¿no? Es decir, tienen toda una serie de mecanismos de evaluación que obviamente van mucho más allá de eso, ¿no? Y que son en líneas generales de hace mucho tiempo, digamos. CONICET no es una institución, digamos, reciente, ¿no? Lleva más de medio siglo, digamos. Igualmente hay criterios, digamos, muy rigurosos en todo lo que tiene que ver con los aspectos de evaluación.
hay un ataque, me parece, también focalizado, ¿no? En las ciencias humanas y sociales, ¿no? ¿Por qué pensás que viene por ahí el ataque? No, que se focaliza ahí, ¿no? Sí, me parece que es que han identificado un enemigo, ¿no? Han querido identificar un enemigo sobre la base de un prejuicio, que digo que es un prejuicio ideológico, que, insisto, también es global. Evidentemente no les gustan mucho los resultados tampoco de las investigaciones, lo que surge de los trabajos. Digo, si uno quiere poder entender los problemas que hay, digo, a nivel en Argentina, ¿no? Y a nivel global, y quiere encontrar soluciones para los problemas del crecimiento económico, del desarrollo, de la pobreza, si quiere investigar y conocer cuál es el patrimonio cultural, y si le interesa entender, digamos, cómo es el patrimonio cultural de la Argentina y cómo se ha construido a lo largo del tiempo, digamos, bueno, si quiere estudiar, resolver y comprender los problemas de la educación, digamos, necesita del desarrollo de las ciencias sociales. Eso es absolutamente indispensable. Y bueno, digamos, me parece que el cuestionamiento viene de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y en esta lucha estamos, ¿no? En esta lucha resistiendo, contando, explicando. Y bueno, y de ese lugar no nos tenemos que mover, ¿no? Dani, vos decías, sí, esa totalmente. tiene que ser nuestra bandera. Aunque nos desanimemos, aunque pensemos que el camino es injusto, porque es también de una gran injusticia, tenemos que seguir informando y comunicando también, y buscando por qué lugar se pueden hacer escuchar nuestras voces, ¿no? Cómo pensamos, qué es lo que pasa. Yo, mientras te escuchaba humildemente, ¿no?, decía que eso también pasa en las escuelas. Eso que vos decís también pasa en las escuelas. En las escuelas los docentes también están siendo muy estigmatizados, la forma del trabajo, incluso hasta los ambientes físicos construidos colectivamente, lugares donde, por ejemplo, se tira abajo una biblioteca, digamos, y esto ya empezó el año pasado. Bueno, es todo un tema para seguir pensándolo con quienes están en el territorio, como Sofía, como vos, y bueno, como todos nosotros que seguimos luchando por una educación pública. Tenemos 3 minutos. Vamos a ir cerrando. Pablo, Sofía, Dani. Sí, yo lo quiero comprometer a Pablo para algún programa, hacer un especial con él, porque es apasionante. Insiste que algo conseguirás. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, lo que me parece interesante de hoy, ¿no? Y para cerrar es esto que vos traías, ¿no? Los hilos que se van tejiendo justamente entre el pasado y el presente, y cómo con distintos matices, con características diferenciadas, las derechas van atacando, ¿no?, ideológicamente a todas las posibilidades, ¿no?, que tienen que ver con la democratización, con la posibilidad de transformación, de cambio, de progreso, ¿no? En distintos momentos históricos aparece como una constante en este sentido. Ah, bueno, está bien. Bueno. Acá me dice Julián, ¿no?, que podemos seguir, porque no llegaron los compañeros del programa que sigue, así que podemos seguir tranquilos. Me acaba de decir Julián, a quien le agradecemos mucho, porque no podríamos hacer nada sin toda la tecnología y esas fotos preciosas que sacó Sofi, te las mandé ya, muy lindas. Muy lindas. Bueno, después circulamos para quienes no se despiertan temprano los sábados y que también puedan escuchar y recuperar lo que fuimos contando. Ni pensar en la ley de medios, ¿verdad? Que bueno, que se fue apagando. Sé que en algunas universidades, no sé si en la que vos representás y donde trabaja Sofía, existe la posibilidad de una radio, si sigue funcionando. ¿Cómo ha sido ese proceso? Hay una radio que es la radio de la Universidad de Buenos Aires, que funciona perfecto. Hace muchos años, y yo no sigo, digamos, de cerca la programación, pero sé que es una radio que tiene continuidad hace mucho tiempo. Y hay varias universidades, de todas maneras, que obviamente tienen también sus medios de comunicación. Fundamentalmente creo que
bueno, además de la radio, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la comunicación digital, ¿no? Claro. Lugares que las tienen. Pero la Radio Universidad de Buenos Aires tiene ya una larga tradición, tiene una programación. Una gran trayectoria. Sí. Va comunicando también lo que va sucediendo, no solamente, digamos, a nivel general, sino también en cada unidad académica o a través de cada proyecto también de investigación. Hay espacios para... Podríamos hacer algo también con la radio de la universidad. Con Radio UBA. Con la Radio UBA. ¿Qué te parece? ¿Algún cruzadito? Invitar. Podemos también. ¿Qué te parece? Bueno, podemos. Les agradecemos mucho la presencia hoy, muy contentos, muy felices y bueno, acá Daniel te comprometió, así que bueno, ahora sería interesante también, Sofi, pensar en el inicio y en la apertura del próximo año 2025 para ir pensando cómo continúa la lucha, ¿no? Ahí estaremos. Un placer tenerlos con nosotros y la verdad que es importantísimo poder difundir todas estas cosas, porque creo que en la medida en que se pueda difundir y se vaya conociendo es un elemento más para tener como herramienta para la defensa. Bueno, nos despedimos entonces. Pablo, ¿querés cerrar? Bueno, decirles que que vamos a tener probablemente en la universidad un próximo año agitado. Lamentablemente sería bueno poder tener otro tipo de expectativa. La verdad que me parece que vamos a tener de nuevo un año con huelgas, movilizaciones, conflictos, porque me parece que por lo menos las noticias que tenemos hasta ahora no son auspiciosas. Pero bueno, es el tiempo que nos toca. Es el tiempo que nos toca.